yo siempre fui muy necesitada de amor. Yo creo que ese ha sido mi gran cambio en la vida. Es decir, he tenido varios sentimientos de abandono en mi vida, en la muerte de mi padre, pero de señalar, ¿sí? Usted no me va a tocar más y así soy fuerte. Usted no me va a dañar y así soy fuerte. Usted no me va a poner los cachos y así soy fuerte. Pero yo tenía que trabajar, yo tenía una vida que no era fácil. Ayer nadie sabía quién era Fanny Lu, hoy todo el mundo sabe quién es Fanny Lu. Eso fue siempre soñé con la música, pero siempre o sea, no se me daban las cosas. ¿En serio? Me costó mucho llegar a la música y yo decía, yo quiero estar ahí. Fanny, yo no te puedo creer este cuento, yo no sabía esa parte de tu historia. Claro. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero que me estén entrevistando, es a mí. ¡Pum! Bueno, vamos a decir, Pero se hizo viral antes de que el término viral se existiera. Exacto. Esa canción se hizo viral. Sí, y empezó a sonar en todas las radios. Este es un cuentazo que yo lo tengo que contar. Ok, por favor. Yo tengo una historia contigo muy chistosa que tú no sabes. Cuéntamela. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner. Ustedes saben perfectamente bien que el único propósito de este podcast es cuando escuches el testimonio de mi invitado o invitada, digas, wow, si esa persona pudo superar los obstáculos y alcanzar el éxito, pues yo también. Y es que te inspires. Y hoy tengo un podcast muy especial, porque es una persona con la que tengo una relación muy longeva, que no vamos a decir cuánto, porque los dos estamos estupendos, que eso creo que también es parte del éxito de esta persona, que se lo acabo de decir, la acabo de ver, y le dije, pero mi amor, tú tienes un pacto con Dios que no envejece, los años no pasan por ti, y eso es una maravilla. Pero estamos hablando de una cantante colombiana queridísima, una figura adorada, que además tiene un cuerpo extraordinario, y estoy hablando de mi querida Fanny Lu, que tenía... ¿Cuántos años teníamos de no vernos? Uy, Rodner, muchos años. ¿Pero cuántos? Como 14 por lo menos. Por lo menos. 14 años. Pero el problema es que a mí en estos 14 años me salieron canas y tú estás, o sea, pero ese es el más jovencita que nunca. Es el look regio. Gracias. Se te ve muy bien. Bueno, de hecho, a Fanny, que como ustedes sabrán es cantante, es divina, encantadora, la veo y le hago una pregunta muy desagradable que le digo, pero Fanny, ven acá un momento, ¿qué edad tienen tus hijos ya? Tú eres muy lindo porque en vez de preguntarme mi edad, entonces lo que haces es cuentas. Pero no era por cuentas, es que digo, pareces una teenager. Bueno, mi hijo Teo, cantante, 23. Cantante. Sí, o sea que amo, muero de amor. Hijo, ¿y cómo dicen? Hijo de Leopardo Pintito, exacto, algo así. Hijo de tigre sale pintado. Ajá. Y una pregunta, cuando él te dijo que quería ser cantante, ¿cómo te la tomaste? Y perdón que empecemos la entrevista al revés. Al principio, como con mucho miedo, porque yo sé ¿Tú sabes lo que es a esto? lo que se enfrenta. Yo sé lo difícil que es. Yo sé lo que toma. Y entonces su papá y yo dijimos, ok, o sea, si su papá me apoyó a mí, pues a ver, a nuestro hijo con mayor razón tenemos que enseñarles y darles el ejemplo que yo misma viví, que los sueños son posibles, que hay que luchar por ellos, que no hay edad, que todo se puede lograr. Que es el propósito de este podcast, por cierto. Pero lo pusimos a demostrar, a ver, usted empieza... Y él, mira, melómano, muy culto, lector, era el número 1 del colegio. Él se refugiaba mucho en sus libros, en su música. Entonces, cuando empieza a presentar música, empieza a hacerlo en inglés, porque leía todo en inglés, hablaba en inglés. Me da la impresión que nunca sospechaste, por su intelectualidad, que se quería meter en el mundo de la música. Yo pensé que iba a ser escritor. ¿En serio? Y le encantaba el deporte, era basquetbolista, fanático del básquet, pero nunca creció lo suficiente para ser basquetbolista. Frustración, ¿sabes? Entonces... no, ya no quiero, entonces ¿qué voy a hacer? Pero era tan refugiado en su música y todo, que empezó a desahogarse con las canciones, los libros, se reinventaba los finales de los libros, o sea, era como un niño bien especial, es un niño muy especial. Y empezó a hacer sus canciones primero en inglés y después se enamoró de lo latino y empezó en español. Cuando su papá y yo empezamos a escuchar sus canciones, empezamos a decir, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que dejarlo ser, porque realmente hace cosas muy lindas, compone muy bien. Al principio lo tiraron al ruedo solo como para que se desencantara. No, al principio sí lo tiramos al ruedo, pero no con ese motivo de que se desencantara, sino a ver qué tanto era, porque uno puede decir, no, es que yo no quiero nada de oficina, entonces yo quiero cantar. Si es que... Que no fuera un capricho. Que no fuese un capricho, una excusa, un acto de
facilismo de Ajá. repente, y no, vieras cómo trabaja y lidera su equipo, y mamá, déjame, y me dice, si hoy tengo 5 fans y mañana 10 he ganado, yo no tengo que tener millones de fans ya, yo me los voy a ir ganando poco a poco, entonces me voy a meter al estudio, hace su producción, nos la presenta como label. Entonces voy a hacer este es el plan, ¿qué opinan? Esta canción la quiero de primera, esta de segunda, le construimos su equipo. Cada vez yo lidero menos, porque al principio entonces yo... Eso te iba a preguntar. O sea, al ¿cómo principio yo le cómo- ayudaba mucho. No, ¿y cómo hiciste tú, que eres veterana de la industria, y lo digo con mucho respeto porque tienes muchos años cantando, para no meterte a mamager, de ser mamá y manejarlo Claro. y dejarlo? Eso tiene que haber Lo sido muy hice difícil en para una ti. época, Ajá. ¿sabes? Como que, ok, es por ¿Cuándo aquí, empezó es con por lo de la aquí. cantada? Empezó él en pandemia, en inglés. O sea, 2020, hace 5 años. Lanza su álbum en inglés, tenía un dúo que se llamaba Teo and Jay, con un amigo Jay que conoce en Bentley, en Berkeley, perdón. O sea que sí los estudió años- música. Claro, estuvo- Ok, acotación. Berkeley está en Boston, es una de las Exacto. mejores escuelas de música que hay en los Sí. Estados Unidos, si no la mejor, casi, bueno, después Juilliard. Pero bueno, cada sí. quien con su cosa. Ahí lo conoce, hacen esta linda amistad. El otro vivía en Honduras, él en Bogotá, y en la pandemia se mandaban los trabajos, uno grababa, componían online, producía uno una parte, el otro la otra parte, y ¡tin! La lanzaban así, ¿no? Entonces se quedaron con una cantidad de canciones que no alcanzaron a lanzar porque la distancia terminó mostrándoles que no era el camino, ¿no? Claro. Entonces Teo empezó a escribir en español, empezó a juntarse con productores y empezó a descubrirse él como artista solo, ¿no? En solitario, y se lanzó, di tú, no sé, como 2022, una cosa así, o 2021. Y ahora lleva varios sencillos, ha sonado en radio, porque tú sabes, ahí me metí yo, y yo, ok, vamos a meterle industria al tema, y bueno, y él, no, mamá, divino, que me dejes por mí, divino, hasta que ha tenido un proceso lindo, representó a Colombia en Viña del Mar. No. Sí, no, ha tenido un proceso hermoso, ¿En serio? oportunidades lindas que además flipo de verlo, cómo llega de preparado, cómo es de responsable, cómo cada vez es más consciente de la responsabilidad que tiene, de sus horarios, de sus reuniones, de liderar un equipo. No, muy ¿Y lindo. cómo hizo él? Porque asumo que habrá tratado de tapar por aquí y por allá que era hijo de una cantante famosa, que era hijo de Fanny Lu. Claro, sufre mucho con eso porque a pesar de que me ama y o sea, me admira, me respeta mucho mi historia, ha aprendido mucho de mí. En la casa pues vio todo esto toda la vida y de alguna manera obvio tiene como ese legado, ¿no? Y ese aprendizaje, pero él decía más que yo me quiero ganar las cosas por mí, porque después dicen que porque soy hijo tuyo. Pero yo sí decía que era hijo mío, ¿sí o no? Pues, si yo lo parí. Tú como mamá gallina. Ese es mi hijo. Mío. No, porque suele ser, Sí. como fue el caso de Enrique Iglesias, que Claro. para poder separarse de su papá tuvo que hacerlo casi que a escondidas Claro, de Julio sí. y sacar su disco Claro. para que la gente lo reconociera Bueno, ahora por está él solo. está él solo. Ya no digo nada, ya no lo posteo, ya. ¿Y cómo hacías? Porque yo creo que tiene que ser tan difícil de tú como una profesional de la música escuchar su producto y querer meter tu Me cuchareta. encantaba. Lo que pasa es que obviamente yo tengo mucha cosita con lo comercial. Ujú. Entonces, pero él es bien comercial. O sea, sus letras son muy bonitas. Pero bueno, ahí va encontrando, ¿sabes? Como su estilo. Ahora está súper romántico, está... Pero no han hecho nada juntos. Todavía no, porque él dice que él se lo quiere ganar y que el día que él sea más grande, él mismo me va a decir y que no, por ahora no se lo merece porque él no se va a apalancar conmigo y que no, y no, mamá, cuando yo esté listo, como cualquier otro artista, tú no harías, si yo no fuera tu hijo, tú no harías una canción conmigo. ¿Y por qué le pusiste Teo? Se llama Mateo. A Mateo, pero dicen Teo. Sí, Mateo, regalo de Dios, es el nombre más bello. Fue qué mi bello. regalo de Dios, mi primer hijo. La segunda se llama Valentina, estudia administración, gracias a Dios. Ella siguió los pasos de su papá, unos pasos más certeros, más seguros. Y ahí está. Entonces uno cogió para cada lado y eso está muy bien. Estoy muy contenta con Qué mis hijos, divino. que además cada día me hacen sentir más orgullosa, más amada, Claro. más acompañada, más comprendida. Tengo una amistad lindísima, un respeto muy, muy grande y bueno, me los Genial. disfruto mucho, pero ya está muy grande. Pero bueno, hablemos de ti, porque como verán, ella comenzó a ser mamá prodigio, porque estaba en incubadora ella cuando se hizo mamá.
porque te veo guapísima. Ay, Y quiero conocer un poco, que para los que no sepan, la historia de Fanny Lu. sí. ¿Dónde nace Fanny Lu? ¿Cómo es la infancia de Fanny Lu? ¿Cómo entra Fanny Lu en la música? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo comenzó Fanny Lu? Mira, yo soy caleña. Soy caleña y crecí, estudié en el colegio allá, me gradué. Siempre soñé con la música, pero siempre o sea, no se me daban las cosas. ¿En serio? Me costó mucho llegar a la música porque primero mi padre sentía que eso no era algo serio. Entonces, no, mijita. ¿Tu papá Música. qué se dedicaba? ¿O Era, qué se dedica? era abogado. Imagina. También me decía, no quiero que seas abogada porque esto es muy difícil y es muy peligroso en un país como el nuestro. Te metes con el que no es y no quiero que tú seas abogada y no quiero, bueno, en fin, pero no quiero que seas músico. No, tú estudias algo serio y después haces lo que quieras. ¿Y te tocó estudiar algo serio? Ingeniería industrial. No te puedo creer. Y mira, yo era tan buena para los números y para la creatividad en el colegio, entonces yo me iba muy bien en los números, pero además hacía el anuario del colegio, estaba en todos los musicales del colegio, o sea, como que participé mucho también Bueno, por ahí de todo el tema. te sacabas la vena artística en el Claro. colegio. Claro, y me encantaba. Entonces salí del colegio, me fui para Francia 6 meses, después regresé a Bogotá a estudiar en los Andes ingeniería industrial. Y ¿Te gustaba la ingeniería industrial? pues es que a mí me gustan mucho los números. Ujú. He sido buena para los números. Ya. Ahora ya prefiero las notas musicales, pero, Claro, pero igual los números te sirven para todo. Es que Obvio. todo, tienes que llevar cuentas en todo. obvio. Y en esta industria, cuando Más aún. además cada vez eres más independiente, Ujú. te toca ser muy cuidadoso y llevar realmente control de todo Ujú. eso, una estructura. Ujú. Pues la ingeniería industrial para mí significaba una carrera suficientemente importante que no te encarrilaba en una profesión específica. Yo no Ya. quería ser odontóloga, yo no quería hacer Ujú. marketing, yo no quería ser, ¿sabes?, abogada, yo no quería hacer nada que me obligara Claro, que a te tener un limitara. camino definido. Yo quería poder decidir, que la vida me invitara realmente y me llevara por un camino donde yo fuera feliz, ¿no? Y tu papá feliz. Mi papá feliz, Orgullosísimo. pero murió No, mientras yo estudiaba. No, Sí, ¿de qué? el tema de la violencia de Colombia nos ha impactado a muchos. ¿En qué año fue eso? En el 93. O sea, yo empecé a estudiar y un año después, yo tenía 19 años, matan a mi padre. Yo nací en el 93, imagínate. ¿Cómo- Yo me cómo? gradué en el 92, me fui para Francia, llegué, estudié un semestre y al semestre sucede este homicidio que fue para mí un motivo de gran tristeza que... ¿Y lo bueno, mataron por ser abogado? Claro, yo creo que se metió con quien no era y él era bien firme. Y entonces era abogado de varias empresas, en fin. Y años complicados en Años muy Colombia. complicados, plena guerra de los carteles, plena invasión de nuestro país, de todo este tema, de este conflicto del narcotráfico. Y ¿Cómo bueno, te afectó a ti la muerte de tu papá? ay, no, horrible. Yo te digo, durante un año yo lloraba con su foto hasta que un día mi mamá me dijo, déjalo descansar. No lo estás dejando. Yo soñaba con él y lo abrazaba y lloraba y lloraba. Yo le decía a Dios, por favor, dame un minuto más con él, un minuto más con él, ya, en los sueños. Al otro día le decía, por favor, Dios, otra vez. Horrible, o sea, era un dolor profundo porque yo no puedo entender cómo alguien me lo ha quitado así, que Dios te lo quite porque es parte de su camino, es decisión, solo Dios puede quitarte la vida, pero hemos vivido en esa realidad muchos países como México, Colombia y otros, que hoy en día es mucho mejor, Sí. digamos que no, pero es que antes con los secuestros y No, todo era era horrible, terrible, era las horrible. bombas, todo era toda esa década espantosa. ¿Y tú crees un Y- poco que la muerte de tu papá te dio la libertad de perseguir tu sueño de la música? Mira, yo me gradué porque era la promesa más importante que yo había hecho a mi papá y dije, yo no puedo, o sea, yo he podido decir, sí, pues ya no está mi padre, voy a hacer, no, yo dije, no, esto era su deseo para conmigo, él me decía que ese era su legado, que esa era su verdadera herencia, la educación, el dejarme, el irse, o sea, el estar él tranquilo, que yo tenía herramientas para la vida. Y así fue, me gradué, pero yo digo que Dios me fue empujando hacia el arte porque poco a poco fui encaminándome por el arte. Entonces entré a un día, hacía comerciales de televisión. Empecé editando castings, ¿no? Porque mi papá ya no estaba, tenía que trabajar. Entonces, de muy chiquita, 19 años, entré a una agencia de casting. Entonces decían, necesitamos una niña para el comercial de tal marca. Y entonces yo hacía el casting y yo me metía
Güey, o sea, Claro, a mí me tocaba escoger las niñas. tú que- citabas a las posibles Claro, candidatas y tú. además y me presentaba como cualquier, como X, como yo no era la que iba a hablar con el cliente ni Claro, nada. claro. Entonces, pues yo me metía y mi Y te jefa. escogían. Y me escogían mucho. Entonces yo empecé a hacer comerciales y comerciales, hasta que un día acompañé a mis mejores amigas han sido mis estilistas, Sí. desde chiquita. Y entonces todos me aman y me maquillan y ensayan sus vainas. Yo tengo un mejor amigo que se llamaba Alex, después lo mataron. Alex me decía, tú tienes que salir en televisión. No, ve, o sea, tú tienes. Entonces me maquillaba, me cortó el pelo aquí, yo lo tenía largo hasta acá crespo y él, no. Yo tengo una amiga que trabaja en televisión, tú tienes que trabajar en televisión. Y yo, ay, bueno, sí, y un día llega ella a que él la maquille, nos hacemos muy amigas y dicho y hecho. La acompaño a su programa a grabar y su jefe, que era director de una emisora, ay, la de las naranjas, porque yo salía en el un comercial, que eran unas naranjas, yo exprimía unas naranjas, pero él era como el de la doble, Ajá, ¿no? En las naranjas, en las naranjas, vengan claro. en las naranjas. Ajá. Y entré yo, venga, siéntese aquí. Y ese día salí contratada. En la Así televisión, empecé. sin haber hecho televisión en tu vida. Nunca. Y ahí como era un programa que tenía su paralelo en radio, entonces entré a radio y televisión. Pero yo tenía mi universidad. Claro, pero ¿qué edad además, tenías en ese momento? 19, 20 años. O sea, como dicen en Colombia, peladita. Chiquita. Y de ahí arranqué tele, hice muchos programas de televisión, me ofrecían novelas y yo no, yo quiero cantar, eso era lo que yo pensaba, pero yo no comuniqué nunca que yo quería ser cantante porque era algo tan importante para mí que yo lo manejaba con mis productores, pero yo decía, yo no voy a jugar con algo que es para mí tan serio, o sea, yo lloraba pensando que no podía, era tal la frustración, como que, uy, ¿por dónde? Claro, empecé a entrevistar artistas y yo decía, yo quiero estar ahí. Ani, yo no te ¿Sabes? puedo creer este cuento, yo no Sí. sabía esa parte de tu historia. Claro. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero que me estén entrevistando, es a mí. Entonces yo conocía a un manager y yo le pedía la tarjeta, ¿sabes? Como que... Pero me encanta esta historia porque en el fondo fue el vehículo que te sirvió para hacer esos contactos. Claro, pero mira, te cuento porque no fue ni tan así, porque Ajá. ahí conozco a José Gaviria. Él era artista y yo cantaba Camaleón, varias canciones, un artista Sony muy bien posicionado, yo presentadora, lo entrevisté y nos hicimos amiguísimos. Yo luego, bueno, con él hice demos y él sí, tienes potencial y yo, ay, Dios mío, ¿no? Pero yo tenía que trabajar, yo tenía una vida que no era fácil, yo tenía que trabajar mientras yo estudiaba, entonces trabajaba en radio a las 4 de la mañana, salía para la universidad, tenía otros programas de televisión, tenía que estudiar, tenía una productora que se llamaba Activa, monté una productora, entonces hacía comerciales, en fin. Bueno, es que ya estoy viendo que ese hiperactivismo que tiene ella al hablar debe ser igual en tu vida diaria. Sabes que mi compañía se llamaba Activa, entonces yo contestaba Activa y me decían hiperactiva, ¿será? Era muy divertido, pero a mí me gustaba hasta que empecé a enfermarme porque la levantada de madrugada a hacer el programa de la mañana, el morning show, primero Radioactiva, después La Mega, después la universidad, después Valle Grave. Entonces, nada, llegó Perro Amor, que era una novela que me encantaba. Después de hacer varios programas de televisión, trabajé con MTV, en un programa que se llamaba Siempre Música, y llega esta novela tan divertida que se llamaba Perro Amor, y me llamaron para un papel, como que queremos que seas tú, y yo siempre había dicho que no. Y tú nunca habías actuado formalmente. No, había actuado en los musicales de mi colegio. No más. Bueno, de algo sirve, claro que sí. Y entonces llego y digo, pucha, me encanta, me parece tan divertida. ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Era Julián Arango, Isabela Santo Domingo era la mala, Dana García era la protagonista. Claro. Y esta era la hermana del protagonista, que era un perro, Ya. un mujeriego. Ajá. Nos divertimos mucho porque era muy divertida. Fue una de esas primeras grandes novelas de Colombia que paraba. Se al paralizaba. país. Sí. Y entonces dije, pero a ver, me han preguntado tanto, he dicho tanto que no, ensayemos. Entré y hice esa novela, como 3 más. O sea, te fuiste sumergiendo en el mundo de la Pero actuación. hice 4. A la 5ª ya me ofrecieron un antagónico.
yo ya estaba súper, súper comprometida con quien fue mi marido, ¿no? Ujú. Y esos 4 papeles, yo siempre fui clara, yo no me doy besos. ¿Te imaginas una actriz diciendo, Qué divina. no me doy besos, yo no hago nada de eso? Me llega el antagonista y yo no tenía ese. Quizás se tiene que besar con todos, Y además, cama, claro. y todo, tenía todo. Y yo, gordito, no, pero yo no es que no quiero, pero tú qué piensas, y él, pues yo no sé cómo me vaya a dar a mí, y yo, pero yo no quiero darme un beso, no. Ahí me di cuenta Que la actuación no era lo no tuyo. era lo mío. Claro. Que además yo tenía que regresar a ese sueño, buscar ese gran sueño. Nos vinimos, tuve hijos, pero con él yo le cantaba en las fiestas, se enamoró de mi voz y era como una cosa de complicidad súper bonita. Quiero detenerte acá. Ajá. Porque estás aquí, porque yo siempre digo, Dios me manda a los invitados a que sirvan un propósito en este podcast. Ajá. Y el propósito de este podcast es que mucha gente tiene sueños que abandona. Sí. Porque la vida los va llevando por unos caminos que no eran la ruta de la mapa que tú querías para alcanzar tus Sí. sueños. O sea, te casas, novio, hijo, actuación, y tu sueño de cantante allá atrás. Sí, Pero tú acabas de decir algo que me impactó, que dijiste, yo tengo que retomar sí, mi sueño. sí. Y ese es el propósito de este podcast. Por eso estás aquí. Porque Sí. tú tienes que decirle a la gente cómo lograste tú retomar tu sueño. Sueño que hasta la fecha lo sigues viviendo. Claro, y nunca lo olvidé. Y yo hacía demos y tenía clases y yo vivía con gran ilusión, con mucha frustración, casi que con una gran tristeza. Ujú. El hecho de no, como que yo sentía que nunca lo iba a poder lograr. O sea, y eso lo vivía muy en silencio. Por eso cuando yo era actriz, yo nunca dije que quería cantar, porque era algo tan importante para mí que yo dije, ni quiero el impulso, ni quiero la propaganda, ni quiero manosear. Ni que te lo Ese vayan a tomar en sueño. serio. Claro, y ese manosear ese sueño no, porque quiero que sea tan real y tan auténtico que el día que me llegue tiene que ser, ¿no? Porque toca, porque se hace de la manera correcta. Cuando yo salí como Fanny Lu, bueno, tengo bebés aquí y de repente un día el IQ, ¿cómo se El llama? ICU. El que sonaba cucu, IQ. Ah, no sé de qué me estás hablando. ICQ, que era el Messenger de antes. No, yo pensé que tú me estabas hablando que... No, perdón, my bad. Yo dije ICU, que es la universidad, No. la unidad de cuidados intensivos. No, yo estaba en otra cosa. No, de repente yo estaba en el computador y hace... Y te llega un cucu, mensaje, y me ajá. llega José. Fanny Martínez, porque cuando yo era actriz nunca me llamé Fanny Lu, yo me llamo Fanny Lucía Martínez, en el colegio me decían Fanny Lu, porque Fanny era el nombre de mi abuela y sonaba eso muy viejo. Ajá. Fanny no se llamaba ninguna Nadie, niña. claro. Yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué me pusiste Fanny? Mamá, ¿por qué me pusiste Fanny? Luego entendí, Claro. que mira, todo tiene su porqué. Que es un nombre inusual. Es un nombre, no lo tiene nadie. Ya. Y es coqueto, es lindo. Mis amigas me decían Fanny Lu para que sonara yo creo más cute, Ujú. para una niña. Claro. Y cuando fui actriz y presentadora y todo, era Fanny Martínez. Entonces yo, me vine para Estados Unidos a tener hijos, empecé a soñar con mi ex, a cantarle en la fiesta, a yo prepararme. Y aparece José Gaviria. Yo así. Y él, te quiero ver, hace rato te estoy buscando. Ahorita le pregunto, ¿te acuerdas por qué me estabas buscando? Y él, no me acuerdo. Pero así fue. Y yo, ¡ay, José! Bueno, más rápido que inmediatamente nos vimos. Él estaba trabajando con Quique Santander, pero él era independiente. Y le conté, mira, ¿te acuerdas? Empezamos hace tanto, tú y yo, a hacer demos, no sé qué, pues todavía no lo he hecho. Es el momento y yo quiero hacerlo con una persona que me quiera. Yo quiero generar mi proyecto como la ejecución de un sueño, no un proyecto con ninguna expectativa. No, mi ex marido y yo decíamos, así sea para guardar en el cajón, Claro. pero hay que hacerlo y hay que hacer. Y él le decía, como si fuera Paulina, así, me acuerdo que usaba hasta el nombre Paulina, o sea, piensa que le estaba haciendo un álbum a Paulina, o sea, el tipo de la calidad, Paulina la Rubio. exigencia. Sí, pero yo no era o sea, en ese momento yo no era Sí, Fanny todavía Lu. no era Fanny Lu, No claro. era Fanny Lu. Entonces empezamos a trabajar con un amor, con una inocencia, nos reíamos y yo era yo, 100% yo. Y toda esa esencia de Fanny Lu la creamos dándonos esa libertad de ser yo en estudio, de soñar con esta música, porque yo lo que quería era cantar. Yo no pensaba, quiero ser famosa, quiero sonar, quiero competir con no sé qué. No, yo pensaba que yo quiero irme cantando, expresarme cantando, hacer mis canciones. Y él con este amor de amigo, como que se puso en la labor de darme gusto. Se alineó con tu encontrar a Fanny Lu. propósito. Bueno, después él se va para Factor X, no te cuento, o sea, no te pido flores, nosotros la hicimos, ese fue mi primer gran sencillo, mi primer sencillo de la vida. Sí, sí. Y se hizo número 1 en todos los países, nosotros ni siquiera, o sea, como que
Dios mío santo. Bueno, fue un hit. Bueno, José un día me dice, tu nombre artístico, y yo, José, yo le decía a mi mamá que no me pusiera, que por qué me había llamado Fanny, pero yo no era capaz de cambiarme mi nombre. Máximo Fanny Lu, porque ese es mi nombre con el que crecí soñando. Claro. Él se va para Colombia, lo llaman a Factor X, rueda de prensa. ¿Y a quién estás produciendo? Y él dice, a Fanny Lu. ¿Quién es? Ah, ya van a ver. Llega a Miami y me dice, perdón, te jodiste porque ya dije que estoy produciendo a Fanny Lu. Nada, y él se devuelve en la rueda de prensa, va a empezar Factor X, se lleva el sencillo, pero también aquí lo repartimos y empieza esto No, fue un boom. Bueno, Impresionante. vamos a decir, Pero se yo hizo tengo- viral antes de que el término viral se existiera. Esa Exacto. canción se hizo viral. Sí, y empezó a sonar en todas las radios porque todos los locutores como que hacían referencia a qué está sonando allá, qué está poniendo este locutor. Y empezó a hacerse, ay, que Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos. O sea, mi carrera, yo digo que gran parte de esa base inicial se hizo aquí, Ujú. con las grandes cadenas de radio. Sí. Entonces le tengo mucho cariño a toda la población hispana que además se llevó mi música con ellos para sus países y también fue como se fue regando, ¿no? Entonces le tengo gran cariño y yo tengo una historia contigo muy chistosa que tú no sabes. Cuéntamela. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. ¿Tú no te acuerdas esa alfombra roja memorable? Sí, bueno, es que fueron varios. No, la primera. ¿Cómo fue la Ahora te voy a contar Cuéntame, la porque yo tengo una magia. memoria pésima y hay cosas que prefiero Bueno, olvidar. además porque yo no. Mire, este es un cuentazo que yo lo tengo que contar. Ok, por favor. Porque tú no lo sabes, pues está muy marcado en mí. No te pido flores, se hace súper conocida, empiezo a recibir ofertas de disqueras, bueno, termino firmando, Universal Colombia me llama, después Latino dijo no, Colombia no, Latino, firmo acá, mis primeros premios, entonces Fanny Lu, tienes que ir a estos premios, esta alfombra roja, y yo mi primera alfombra. ¿Tú crees? Yo no sé si es que en esa época no se usaba, pero ¿tú crees que yo busqué alfombra roja, cómo vestirse en una alfombra? Pues no. Entonces yo me fui con mi asistente del momento, me acuerdo tanto, a Lincoln Road. Ujú. Me compré unos chorcitos de blue jean, unas botas hasta acá tejanas, pero con tacón, mis grandes aretes artesanales, porque yo usaba mucha artesanía, y un vestido que parecía como una salida de baño que era naranja. Entonces eso tenía una cinta aquí. Ya me vino la No, yo te tengo que contar porque tú dijiste algo al otro día que no me olvido nunca. Yo llegué hasta Alfombra Roja, nadie me conocía. Es cierto. La gente conocía la canción, nadie Sí, sabía pero no sé quién la cantaba. Colombia tampoco sabía quién era Fanny Lu porque sabían quién era Fanny Martínez, pero nunca hicieron la relación conozco. hasta años después. Ya. Lo cual me pareció maravilloso porque nunca Obvio. lo que había hecho antes impulsó mi carrera. No, y no hubo asociación. Claro, es hasta años después. Bueno, me voy yo y me entran. Me acuerdo que me había puesto Botox, me había ido a Argentina, había hecho un video y tenía el ojo así. Entonces yo me ponía el mechón divina, porque sí estaba divina, marico, o sea, divina. Pero yo me ponía el mechón acá con mi arete naranja, con mi vestido naranja, con el short de blue jean y la bota. Y los aretes así. Yo me acuerdo que llegué al centro donde tú llegas antes para la limusina y todo. Y yo veía a todo el mundo pues de vestido largo. Elegantísimo. Y yo, como que me vine muy, pero estoy divina. Ay, como que ahí sí, Dios mío, creo que la embarré. Pero bueno, o sea, nadie va a saber quién soy yo. Pues, o sea, ¿qué? Nadie. No pasa nada. Hago la alfombra y empiezan los fotógrafos. Otra vuelta. Y yo daba la vuelta y se me abría el vestido y se me da toda la panza divina que tenía. O sea, tenía el cuerpazo y la vaina. Sí. Y entonces yo decía, estoy divina. No, estoy divina. Yo volteaba y se abría. Y volteaba y se abría. Y otra, y yo. No, entro a los premios cuando de repente la peor vestida. Yo llegué a mi casa y yo lloraba porque era como, Ay, no. pucha, pero yo lloraba, yo decía, pero ¿qué hice? Bueno, al otro día Rodner, ¿quién es esta? No. ¿Quién es esta mujer? O sea, ¿quién es? ¿Fanny qué? La no te pido ¿Fanny qué? No, eso tiene que ser estratégico. Amiga, eso tiene, ella tuvo que haber dicho, yo voy a ir así para que la gente me conociera. Ayer nadie sabía quién era Fanny Lu. Hoy todo el mundo sabe quién es Fanny Lu. Eso fue estratégico. Fue cierto. Hoy eso tiene que ser estrategia. A porque propósito. ayer nadie sabía quién era Fanny Lu. Hoy todo el mundo Como en sabe. efecto fue el Así caso. fue. Fue el caso que de hecho,
porque son cosas que hoy por hoy las recuerdo con cariño. Esos comentarios, evidentemente, yo los hacía con mucha sensatez, Claro. porque es que esto no puede ser una No, mujer tan bella, tan mal vestida, en una alfombra que es una gala. Y eso nos llevó a nosotros a lo largo de varios años de tener esos Mucha- encuentros y mucha- de alfombras rojas. Sí. Que está bien vestida, que está, varias veces quedé como mejor vestida, Sí. otras veces con Nicolás Sí, con Nicolás Felizola. Felizola, claro que sí. Y varias veces pésimo. Ya una vez llegué a unos Grammy y no me llegó el vestido, me tocó ponerme un vestido morado que me veía todo, con unas... No. Pero esas son las cosas que la gente no sabe, Claro, los artistas. sufre uno porque que a uno- veces les sí. pasan esas cosas sin querer queriendo. Pero dime si no es una diosidencia esa primera gran 100%, experiencia, porque fue 100%. fue con inocencia. Claro. Yo nunca pensé, ay, ¿tú crees? Si lo hubiera planeado no hubiera salido tan bien. Jamás. Me hubieran dejado pasar derecho a esta Sí. que era esta loquita. O a lo mejor alguien que hubiera dicho, Fanny Lu, no, pero no hablemos de ella porque la gente a lo mejor no la Claro, conoce mucho, no. pero yo esos momentos a mí no se me pasan. Ahora, han sido, ¿cuántos años llevas en la música ya? 20, estamos celebrando 20 años. años en la música. ¿Cómo ha sido estos 20 años? Divinos. Han sido de altos y bajos, sobre todo porque mi proyecto es muy familiar. Ujú. Entonces yo lo que empecé con mi ex, después con temas personales se desbarató y entonces eso fue como una zancadilla, como un momento muy difícil de enfrentar y ahí me tocó reinventarme. Claro, porque lo que estoy viendo es que no solamente fue un divorcio sentimental y emocional, sino también profesional. Yo como que nunca me había dedicado a nada estratégico, a ninguna decisión. Yo hacía música y peleaba por mi música y Lo creativo. sí, y entonces fue muy difícil para mí porque me cambió la vida de la noche a la mañana y eso tuvo muchas implicaciones en lo profesional. Entonces, yo siempre fui muy necesitada de amor. Yo creo que ese ha sido mi gran cambio en la vida. Cuando tú siempre esperas que la felicidad te llegue de afuera, que te quieran tanto como tú te lo imagines, que te respeten tanto como tú lo necesitas, que más que tú misma, porque estás buscando la felicidad allá afuera y aprobación y felicidad. Es muy complicado cuando hay un sentimiento de abandono. Es decir, he tenido varios sentimientos de abandono en mi vida. La muerte de mi padre, claramente. Claro, ese es el primero. El divorcio de mis papás a los 3, yo siempre extrañé a mi papá y cuando muere yo ya me había ido a vivir con él y estaba viviendo este mágico momento que se va. Y empiezo yo creo que a buscar este sentido de protección Ujú. en otras figuras En vez de buscarlo en ti mismo. en vez de buscarlo en mí. Y me costó mucho entender. Ahora la mujer que soy y en este momento de mi vida tiene mucho que ver con ese cambio radical en mi vida que siento que es fundamental. Es una transformación que ha sido vital para mí para realmente encontrar la felicidad. Yo me tuve que enamorar de mí, Ronder, para que alguien más se enamorara de mí. Qué bello Es eso que estás así, no sé. diciendo. Es que es lo que me ha pasado y lo que he descubierto. Y que además te casaste. Claro, enamoradísima. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, Primero, cuando logras enamorarte, que dijiste, ya estoy sana. Ya no necesito a nadie que me complemente porque ya soy yo completa. Quiero alguien que me agregue. ha sido todo un proceso. Yo llevo 11 años con mi marido, pero casada 1 año. Ujú. O sea que después de 10 años de compartir, tras un proceso de precisamente aprender de todo esto para no volverme a equivocar, de mucha comunicación, porque lo que a mí me faltaba era comunicación. Yo quería darle gusto a todo el mundo, sacrificándome yo, sin decir esto me gusta, esto no me gusta, hasta aquí no. Sin límites. Sí, entonces se confundía eso, ¿es mi marido o es mi papá o es qué es? ¿Sabes? Entonces aprendí que una relación para ser sana tiene que ser de pares, tiene que haber mutua admiración, tiene que haber un acompañamiento así como que honesto y te acepto con tus defectos y cualidades y esa es la mujer que yo amo, pero para que te amen así te tienes que amar tú así. Tienes que conocer tus defectos, tus cualidades, tus debilidades, tus fortalezas y amarte así para defender eso que eres tú hasta contigo misma, porque la conversación que uno tiene con el espejo y con uno mismo es muy dañina muchas veces. Entonces yo creo que Dios me tenía este aprendizaje y tenía que empezar con un dolor porque así es la vida, a veces no entiendes y te tiene que llegar una situación que te transforma y que te obliga. O sea, yo no hubiese decidido nunca eso, Claro. pero la vida decidió por mí. Yo creo que tras tras muchos mensajes de que eso era lo que yo tenía que hacer, ¿sabes? ¿Y sientes que ese proceso te cambió como artista y como músico? Yo creo que ha sido todo este proceso de madurez. Me ha transformado como mujer para entender
que en el lugar más cómodo en el que me siento es en el lugar honesto, donde yo sé lo que soy, valoro lo que soy y lo defiendo a morir. Entonces, Fanny Lu, bueno, y con lo que estoy diciendo no cambiaría nada de mi vida. No cambiaría el papá de mis hijos, la experiencia que viví con él. Lo adoro. No tenemos la mejor relación en el sentido de que no somos parceros así, somos papás. Pero somos papás responsables, cariñosos con nuestros hijos, comprometidos con ellos. Así que él es, mira, lo que ha pasado en la vida, hace rato lo saqué de mi corazón porque era lo que teníamos que vivir los dos. Él también tenía que vivirlo y quién sabe cuál ha sido su proceso. Claro. Espero que haya sido un proceso tan bello como el mío. Y tuve que vivirlo para llegar a este momento de tranquilidad. Me he transformado como mujer, me he transformado como artista, he empezado a amar quién soy, a valorar absolutamente cada color de mi música, cada color de mi voz, cada propuesta. Porque es que además Fanny Lu es muy única y hay que alimentarla y consentirla y quererla mucho. Entonces, y uno tiende a criticarse mucho como persona, como artista, como toda en la vida. Tú, ay, no, pero si esto fuera más lindo, si fuera, no, pero qué tal si fuera, no, qué rico, qué bonito este vas, o sea, ¿sí? Y ha sido un proceso de amarme y creo que ya ha llegado el momento de premiarme. Y te puedo decir regalos. Algo, porque te lo decía al principio, pero ya lo entiendo. Esa frescura que veo a través de tu mirada, de tu piel, de tu cuerpo, de tu cabello, es que estás en paz. Y esa paz la transmites. Sí. O sea, no es cualquier cosa estética que te puedas hacer o lo que sea, es que transmites vitalidad. Ay, qué bonito eso. No, te siento que estás conectada con tu esencia. Sí. Y es lo que estás defendiendo. No estás, o sea, estás haciendo música nuevamente, desde luego, y sacas un nuevo material, pero es un material que está alineado contigo, con tu propósito. Y es honesto. Y es honesto. Honesto, es tan yo. Y por eso estoy trabajando con José Gaviria de nuevo. ¿En serio? Ah, sí. O sea, aquel de la... Claro. Claro que sí, porque además él duró mucho tiempo diciéndome, yo no me sentía lista, porque yo no quería seguir sacando sencillos y sencillos, yo no sabía, yo estando ya sola, no sabía dónde podía, o sea, cómo podía enfrentar esa carrera sola. Ahora estoy muy bien rodeada, pero además muy segura de rescatar mis raíces, de rescatar mi esencia, de darle valor, de apechicharla, consentirla, hacerla crecer. ¿Sabes que yo digo cuando te miras al espejo hay como un bebé ahí adentro que te hace así? Cuando tú ves un bebé así, tú lo cargas y lo consientes y lo contemplas y lo mimas. Pero ese bebé que tienes aquí se queda así muchas veces. Ahora lo estoy mimando. Lo estoy cargando, le estoy agradeciendo, lo estoy amando. Entonces, entrar al estudio así, con José Gaviria de nuevo, yo digo que es como entrar con el psicólogo que te ha conocido toda la vida. Entonces entras como dices, ay, psicólogo, ¿sabe que otra vez la embarré? Y tú puedes sentarte ahí y decir otra vez, esta soy yo. Y con él puedo ser yo. Y puedo ser tan libre de decir, esto es lo que quiero y vamos a hacer esto sin reglas, sin predisposiciones, sin pensar dónde va a sonar, no va a sonar. No, esta es música de mí para mí, son cartas para mí, son otra vez esa delicia de experimentar natural y orgánicamente con los ritmos, con la música, con los colores. Me lo he disfrutado tanto y siento que es producto de la mujer que soy. Por eso este es el primer sencillo, porque de todas las canciones que son poderosos mensajes de mí para mí, que digo, yo represento a la mujer en todos sus momentos, entonces, a pesar de que es de mí para mí, es para todas las mujeres, un empoderamiento más maduro, donde ya no dices, don Juan, es que claro, usted no es para mí, siempre supe, pero no hice caso, que es una época divina, claro. Pero de señalar, ¿sí? Usted no me va a tocar más, y así soy fuerte, usted no me va a dañar, y así soy fuerte, usted no me va a poner los cachos, y así soy fuerte, y es una época de la vida. Ahora es como que estoy lista, amo la mujer que soy, es una frase que se repite en esta canción mucho, la mujer que soy, amo la mujer que soy. Y es un mantra que me lo repito a diario y que me costó estar convencida de que amo la mujer que soy y a eso he llegado, a enamorarme profundamente de mí. Así que esta canción es eso y es una invitación a que la mujer también se ame profundamente antes que pedir el amor de alguien más, antes que después de Dios, amarte tú, porque cuando te amas tú también eres consciente del otro, de lo que el otro necesita y vale, porque sabes lo que tú vales. Entonces es un proceso bonito. En el fondo, Fanny Lu es una oda al amor propio.
Mira, que es el motivo que cuando no nos amamos lo suficiente cometemos errores terribles, gravísimos, que luego los terminamos pagando con creces. Pero cuando tú te amas a ti mismo, lo primero que haces es respetarte. Sí. Y respetarte lo que es no negociable para ti y tus valores, que es lo que veo. Tú has evidentemente superado, Fanny Lu, momentos gravísimos, comenzando desde el asesinato de tu papá y, bueno, tu divorcio, lo que sucedió. Y yo siempre termino este podcast preguntándole a mis invitados que compartan con la comunidad cuáles son las herramientas que utilizan para superar los obstáculos en la vida para alcanzar el éxito. bueno, Dios es mi gran herramienta. Un diálogo con Dios es la luz más grande. Un diálogo contigo, meditar un poco, cerrar los ojos, respirar y permitirte pensar, porque a veces vives la vida con una angustia o de manera tan acelerada que no te das el tiempo para reflexionar en lo que ha pasado, en lo que puede pasar, en lo que estás haciendo, en el momento en el que estás. El ahora. Y el ahora es importantísimo. Vives en el ayer o en el mañana, pero el ahora es el momento en donde puedes tomar decisiones, en donde sientes esa libertad de, ok, me voy por aquí o por aquí, ¿qué pasa si aquí? Por aquí, ok, darte cuenta qué pasó si te fuiste por aquí, no, pero entonces me desvío. ¿Sabes? Como que vivir la vida con tranquilidad, con esa constante comunicación contigo, con esa paz contigo, con ese amor propio y esa aceptación, este sentido de privilegio, porque eres un ser único e irrepetible. Sí. Y eso lo tienes que descubrir y lo tienes que formar y tienes que atesorar todas esas grandes cualidades que te hacen tan especial. Qué belleza. Para toda la gente que está aquí hoy viéndote, ¿dónde pueden encontrar tu nueva música? ¿Dónde pueden conectarse contigo? Ay, ¿Cuáles qué son tus lindo. redes sociales nuevas? ¿O cambiaste de handler? Nunca, @FannyLu, borré todo. Tú puedes creer en Instagram. Y se ¿Borraste borró todo? mi cuenta nueva. Vamos a empezar un camino así como lindo desde la luz de estos 20 años. Mañana cumplo años, así que estoy Happy contenta. birthday. Estoy celebrando porque es como mi gran regalo el retomar esta aventura hermosa de la música desde la autenticidad y desde Desde tu la inocencia. Desde ¿Sabes tu qué? esencia. Me dicen, ¿en qué te has renovado? Digo, mira, curiosamente me he renovado mucho y he crecido mucho y he madurado mucho. Pero yo entré al estudio buscando a esa niña de hace 20 años, buscando esa misma inocencia, buscando esa misma postura, esas mismas ganas, esa misma, ¿sabes?, naturalidad. Y yo creo que me he reencontrado con eso y con el privilegio de poder hacer de la libertad, que es decidir, que es poder hacer lo que quieres y ser tú. 100%. Te lo voy a preguntar antes de irnos porque si no yo sé que las mujeres me van a odiar. ¿Cómo haces para lucir tan estupenda y que no pase un día por encima de ti? Yo quererse mucho es, mira, la mujer que soy es producto del amor que me tengo, de la conciencia, que dependo de mí para estar feliz, para verme bonita, no es que te hiciste, entonces ir a la cuchilla, la cosa, no quiero decir que no lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Y es una herramienta, Sí. pero más rica es la herramienta del ejercicio, de la alimentación, del pampering, ¿no? Del cuidado personal, del consentimiento a ti mismo. Entonces me consiento mucho. Que es parte del amor propio. Y sonrío, que eso sí ha sido de siempre. La risoterapia de toda la vida. Sí, ay, Te quiero dar un beso. ¡Mua! Te quiero. Yo también. @FannyLu son mis redes todavía. Perfecto. Y en todas las plataformas ya está La Mujer que Soy. Viene álbum en mayo, una canción casi mes, como 6 semanas. Primera vez que voy a lanzar como tan frecuentemente Ajá. canciones. Este álbum sabe mucho a mí, pero tiene muchos colores de diferentes regiones. Es un tributo a las regiones que me han abierto su corazón, como México, como Estados Unidos con el country, un coqueteo al country que nunca... Claro. Y nos salió un estudio de la manera más mágica del mundo. Y asimismo cada canción tiene un piso espectacular. Espero que ¿Sabes les qué guste. veo de lo bello de esto? Que es como una niña que está jugando. Eso es. Así que ya saben, yo siempre les digo a ustedes que estos episodios, por favor, compártanlos porque nunca saben cuándo alguien de su comunidad necesita escuchar un consejo, una anécdota, una experiencia de mi invitado y hayas dado herramientas maravillosas. Denle like, compártanlo. En la descripción les voy a dejar donde pueden encontrar la música de Fanny Lu y sus redes, pero sobre todo, compártelo. Y déjame en tu comentario qué es lo que más, cuál es el vestido que más recuerdas de Fanny Lu en una alfombra roja. Tienen que hacer el research. Dale, my love, te quiero mucho. Gracias por conectarse y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao, chao. Chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido, Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar. Pero se puede invertir.